Lecciones para la escuela sabática del tercer trimestre de 2022. En el crisol con Cristo. Lección 13 para el 24 de septiembre de 2022. Cristo en el crisol. Nacemos en un mundo de pecado, inmersos en un conflicto entre el bien y el mal. Nada podemos hacer al respecto. Nacemos dentro de un crisol. A diferencia de nosotros, Jesús eligió voluntariamente entrar en el crisol de este mundo. No solo lo hizo para darnos un ejemplo, tal como nos lo dice Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Gracias a que Él soportó un crisol más intenso y mucho más especial que el nuestro, podemos nosotros tener esperanza en nuestros crisoles. Con respecto a Jesús veremos el crisol en su niñez, el crisol en su ministerio, el crisol en Getsemaní, el crisol en la cruz y finalmente nos veremos a nosotros mismos en el crisol con Cristo. El crisol en su niñez. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Al elegir hacerse hombre, Jesús tuvo la opción de escoger el entorno en el que nacería. Su familia no merecía un lugar especial en el mesón, y dio a luz a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Sus padres eran pobres. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. ¿Y qué dice la ley del Señor? Cuando los días de su purificación fueren cumplidos por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto, y un palomino o una tórtola para expiación, a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá delante del Señor, y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija, y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. José y María no tenían suficiente para comprar un cordero, por eso ofrecieron solo un par de tórtolas o 2 palominos. Siendo aún un bebé, quisieron matarle. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y creció en una aldea de mala fama. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Por el solo hecho de querer vivir según la voluntad de Dios, muchas veces somos objeto de burlas y desprecio. Imagina lo que tuvo que padecer Jesús durante su niñez y juventud, cuando actuaba perfectamente de acuerdo con la voluntad de Dios. La única persona sin pecado entre personas habituadas al pecado y además con fama de pecadores. El crisol en su ministerio. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Jesús, durante su ministerio, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Sin embargo, le acusaron de hacer un pacto con el diablo. Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sus vecinos y familiares le despreciaron. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llaman su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene éste todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Quisieron matarle en varias ocasiones, y levantándose le echaron fuera de la ciudad
y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. En otra ocasión nos dice Juan que entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús lloraba por el rechazo de aquellos a los que había venido a salvar. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. El crisol en Getsemaní, y les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. A los 12 años, mientras miraba los sacrificios que se ofrecían en el templo, Jesús comprendió su misión. Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, en Getsemaní, Jesús se enfrenta al fin con su destino. No era solo morir, era sufrir la muerte eterna para poder pagar nuestro pecado. Era arriesgarse a fallar, a perderlo todo, a separarse eternamente del Padre. Deseaba la intercesión que sus amigos no le dieron. Deseaba ser librado del dolor. En su agonía sudaba sangre. Finalmente, un ángel vino a consolarle. La decisión estaba tomada. Bebería la copa del dolor por amor a nosotros. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. El crisol en la cruz. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús fue condenado a la muerte más vergonzosa ideada por los romanos, la crucifixión. Sin embargo, los sucesos que rodearon a la cruz nos muestran que allí ocurrió algo más que la muerte de un inocente debida a un error judicial. El lugar fue rodeado por tinieblas. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. El velo del lugar santísimo se rasgó. Entonces el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Hubo también un terremoto, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Los sepulcros se abrieron, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. La ira de Dios hacia el pecado fue desviada de nosotros a Cristo. Él cargó sobre sí nuestros pecados. Jesús sufrió la segunda muerte en nuestro lugar, para que nosotros podamos vivir por él. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que sean sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. En el crisol con Cristo. Alegraos de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa vuestra alegría cuando se revele la gloria de Cristo. ¿Cómo nos ayuda a enfrentar nuestros crisoles, entender cómo y por qué enfrentó Jesús sus crisoles? En primer lugar, sabemos que Él nos entiende, pues fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Además, su sufrimiento fue mayor que el nuestro, debido a su pureza moral. En segundo lugar, nos da una esperanza, la esperanza de la vida eterna. Nuestro crisol temporal empequeñece cuando lo miramos a través de la perspectiva de la eternidad. Cualesquiera que sean nuestros sufrimientos aquí, debemos dar gracias a Jesús, a su vida íntegra,
a su sacrificio perfecto. Gracias a Él, hasta el crisol de la muerte pasará. Al separarnos del mundo y de sus costumbres, afrontaremos el desagrado de los mundanos. El mundo odió a aquel que era la personificación de la virtud, porque era mejor que ellos. Si la majestad del cielo vino a esta tierra y soportó una vida de humillación y una muerte vergonzosa, ¿por qué retrocederemos al ver que la obediencia involucra una cruz? Si Él fue perseguido, ¿podemos esperar nosotros un tratamiento mejor? Él confortará y sostendrá a todos los que acudan a Él en busca de ayuda.